Migrantes y simpatizantes de AMLO protestan ante The New York Times. Navalny iba a ser liberado en un intercambio de prisioneros cuando murió. Biden viaja a la frontera en Texas para presionar por acuerdo fronterizo. Maduro se suma a la alerta de México sobre intervencionismo de Estados Unidos. Trump busca dar fianza de $100 millones para congelar los intereses de su multa. Biden espera que para el fin de semana se haya concretado un alto al fuego en Gaza. Mike Tyson cuestiona a Canelo Álvarez por evitar a David Benavidez. Es ejecutado en Texas Iván Cantú, hispano que sostuvo su inocencia hasta el último momento. En medio de la polémica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periódico The New York Times por la investigación de una supuesta conexión del mandatario con el crimen organizado, un grupo de simpatizantes del presidente mexicano se manifestaron frente a las instalaciones del diario en Manhattan. Durante la semana pasada, el mandatario fue muy crítico contra The New York Times por una investigación sobre presuntos sobornos que habría recibido su campaña presidencial de 2018 por parte del cártel de Sinaloa. No obstante, la Casa Blanca, a través del portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que no lleva a cabo ninguna investigación sobre el mandatario mexicano. López Obrador exhibió el cuestionario que intentó realizarle Natalie Kitroff, jefa de la oficina del New York Times para México, durante su conferencia matutina, e incluso expuso el número telefónico de la periodista Kitroff, lo que derivó en toda una polémica en materia de protección de datos personales, desatando una ola de reacciones, muchas de ellas respaldando al presidente. En Estados Unidos, un grupo de manifestantes compuesto por migrantes y partidarios de AMLO se postraron frente a la entrada principal del diario y lanzaron gritos en contra del medio. Amado señor presidente, aquí está tu pueblo, el pueblo migrante, el pueblo que te apoya. Este mensaje es de apoyo, una manifestación cívica respetuosa, sin estar dañando ningún inmueble. Estamos así como nos enseñaste, señor presidente. Algunas de las pancartas también tenían frases como The New York Times lies, AMLO no está solo, o somos millones con usted, señor presidente. López Obrador atribuyó los recientes reportajes en ProPublica y The New York Times de investigaciones estadounidenses sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico a que este 2024 coinciden las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos. AMLO ha acusado a agentes de la DEA y al Departamento de Estado de Estados Unidos de estar detrás de esas notas. Por otra parte, el periodista Jesús García, quien ha cubierto de cerca las investigaciones de este tipo, aseguró que no hay evidencia de una conexión directa con el presidente López Obrador y que los señalamientos en la investigación se obtuvieron de personajes cuya información es difícil de corroborar y que el mismo The New York Times ha señalado que esa información incluso podría ser falsa en algún momento. De acuerdo con María Pevchik, una colaboradora cercana al líder opositor ruso, se planeaba intercambiar a Alexei Navalny por un sicario ruso prisionero en Alemania de nombre Vadim Krasikov. También se incluía en el acuerdo a 2 ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia. Según Pevchik, las negociaciones estaban en marcha desde hace 2 años y habían llegado a una etapa avanzada para el 15 de febrero. Sin embargo, al día siguiente, Navalny murió en su celda en Siberia, en la que se encontraba recluido tras una condena de 19 años. Los funcionarios de la prisión dirían que el político de 47 años perdió el conocimiento después de una caminata y falleció. En un video colgado en la cuenta de YouTube de Navalny, Pevchik dijo que las negociaciones del intercambio humanitario se habían puesto en marcha desde hacía 2 años y que en las negociaciones participaron funcionarios estadounidenses y alemanes. Como parte del acuerdo, Vadim Krasikov, un ruso declarado culpable de disparar en la cabeza al excomandante rebelde checheno Selim Kangosvili en Alemania en 2019, sería intercambiado junto con 2 ciudadanos estadounidenses cuyos nombres no se revelaron. A principios de febrero, Putin mencionó a Tucker Carlson que se estaban discutiendo con Estados Unidos la liberación de Evan Gershkovich, detenido por espionaje, e insinuó que Rusia aceptaría a alguien en lugar de él, posiblemente refiriéndose a Krasikov. La allegada de Navalny afirma que Putin cambió de opinión en el último momento sobre el acuerdo, negando la liberación de Navalny y optando por sustituir a los sujetos para el intercambio. En palabras de María Pevchik, Putin se volvió loco de odio hacia Navalny porque sabía que podría haberlo derrotado. El Kremlin aún no ha reaccionado a las afirmaciones de Pevchik, pero el portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, dijo anteriormente que las acusaciones de participación del gobierno ruso en la muerte de Navalny eran absurdas. Finalmente, tras 8 días después de su muerte y haberse negado inicialmente a entregar el cuerpo de Navalny a su madre, las autoridades rusas permitieron a la familia del opositor llevarse su cadáver. Por su parte, la portavoz de Navalny, Kira Yarmish, publicó el lunes un mensaje en redes sociales diciendo que sus aliados estaban buscando un lugar para celebrar una despedida pública a finales de esta semana.
El presidente Joe Biden viajará el jueves 29 de febrero a Brownsville, Texas, como una nueva acción para presionar al Congreso en la aprobación del proyecto bipartidista. Un portavoz de la Casa Blanca confirmó el viaje, donde el mandatario se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza, autoridades policiales y líderes locales. Discutiré la urgente necesidad de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza del Senado, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera en décadas, indicó la administración Biden. El reporte insiste en que los congresistas deben dejar a un lado sus diferencias políticas para atender la urgencia de inversiones en la frontera, lo cual incluye aumento de personal para procesar a inmigrantes y mayor vigilancia contra el narcotráfico. El presidente reiterará sus llamados a los republicanos del Congreso para que dejen de jugar a la política y proporcionen los fondos necesarios para agentes adicionales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, más oficiales de asilo, tecnología de detención de fentanilo y más, indica el reporte. El plan presupuestal se estancó en el Congreso debido a 2 semanas de vacaciones en la Cámara y el Senado. Destaca que los republicanos liderados por el presidente Mike Johnson de Luisiana rechazan aprobar la propuesta, luego de reportes de que el expresidente Donald Trump pidió evitar un acuerdo migratorio antes de las elecciones. A inicios de febrero, la Casa Blanca y el Senado lograron un acuerdo sobre un proyecto de fondos suplementarios para enviar más ayuda a Ucrania, Israel y al Indo-Pacífico, pero incluye $20,000 millones para la frontera. El proyecto contempla acelerar el otorgamiento de autorización de empleo para ciertos inmigrantes, así como asegurar mayores protecciones para trabajadores con visas H-1B y sus familias. Sin embargo, también endurece las restricciones sobre petición de asilo, busca asegurar las deportaciones aceleradas y limitar el llamado parole o perdón a la deportación. Una parte esencial es el aumento de fondos para vigilar la frontera y escanear el transporte a fin de evitar el tráfico de drogas, principalmente fentanilo. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, advirtió que hay grupos en Estados Unidos que buscan una política intervencionista en México luego de los reportes de investigaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin mencionarlas directamente, Velasco hizo referencia a las investigaciones reportadas por medios como ProPublica y The New York Times sobre aliados de López Obrador con presuntos nexos con el narcotráfico, aunque ninguno de los informes fue conclusivo. Hay sectores en Estados Unidos que buscan tener una política de mayor intervención, una política intervencionista en nuestro país. Esto no es solamente un ataque, un infundio contra el presidente de la República. Hay que ser muy cuidadosos de las implicaciones que esto puede tener en México como país y ver más allá de nuestra contienda actual de las implicaciones que esto tiene, expresó Velasco. López Obrador ya había expresado en su conferencia de prensa matutina que había un intento intervencionista de grupos de Estados Unidos en el proceso electoral, sobre todo tras el reporte del New York Times. No obstante, el presidente de México ha sido señalado por haber expuesto en esa misma conferencia el número de teléfono de la periodista que le mandó un cuestionario para la investigación del New York Times. Ante esto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la campaña tremenda contra su homólogo de México que hay, aseguró, desde Estados Unidos, luego de que YouTube borrara la conferencia de prensa del mandatario mexicano por difundir el teléfono de la corresponsal Natalie Kitroff. El presidente López Obrador lo que ha hecho es defenderse, defender a México, defender la verdad. Entonces, por decir la verdad, ahora lo censuran en las redes sociales, en YouTube. Ellos censuran, ponen, quitan, hacen campaña y quieren que la gente no se defienda, agregó el presidente venezolano. A pesar de los informes que presuntamente implican a aliados suyos contra el narcotráfico, el gobierno de Biden dice que no hay investigación abierta contra él. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró que no existe una investigación en contra del presidente mexicano. Los abogados del expresidente de la nación acudieron a un tribunal de apelaciones de Nueva York con el objetivo de que se le permita cubrir una fianza de $100 millones como parte de la sanción de $355 millones que le fue impuesta al ser declarado culpable de cometer un fraude al manipular falsamente los estados financieros de su compañía con el objetivo de obtener beneficios. Sin embargo, la solicitud de Trump se encontró con una exigencia de la fiscal Letitia James. Hace unos días, después de analizar las pruebas surgidas de la investigación llevada a cabo por el fiscal general de Nueva York, el juez Arthur Engoron falló en contra de Donald Trump y además de fijarle una sanción económica sin precedente por alterar su patrimonio neto, también lo inhabilitó para continuar realizando negocios en la urbe de Hierro. Lo controversial del asunto es que por cada día sin cubrir el monto de la sanción se acumulan $112,000 en intereses y la deuda ya asciende a más de $454 millones. En virtud de que el republicano de 77 años carece del efectivo suficiente para pagar su
su multa, su equipo legal recurrió a un tribunal de apelaciones y mediante un expediente judicial de casi 1.800 páginas argumentó que la deuda se está convirtiendo en algo impagable. Por ello, se comprometen a pagar una fianza de $100 millones a través de la cual se congelaría el resto del monto hasta que tenga el resto del dinero para cubrirlo en su totalidad o bien hasta conocerse el fallo de su apelación. El monto exorbitante y punitivo del fallo, junto con una prohibición general ilegal e inconstitucional sobre las transacciones crediticias, haría imposible garantizar y depositar una fianza completa, señala parte del documento presentado, donde además argumentan que un monitor independiente establecido por el juez garantizaría que Trump y su empresa puedan pagar si pierden su apelación. En respuesta, la oficina de la fiscal Letitia James también le hizo llegar una carta al mismo tribunal de apelaciones mediante la cual se opone a cualquier pausa temporal, pero especialmente si el expresidente no paga todo el efectivo de la fianza. No tiene fundamento el argumento de los acusados de que una fianza o depósito completo es innecesario, porque están dispuestos a pagar un compromiso parcial de menos de una cuarta parte del monto del fallo. Los demandados prácticamente reconocen que el señor Trump no tiene activos líquidos suficientes para cumplir la sentencia. Los acusados necesitarían reunir capital para hacerlo, indica parte del documento. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagoniza una nueva polémica tras dar fuertes declaraciones hacia el príncipe Harry, donde lo critica y lo tilda de traidor. Durante la conferencia de acción política conservadora celebrada en Maryland, el candidato presidencial dejó claro que si resulta reelecto como jefe de Estado, no ofrecerá ningún tipo de protección o ayuda al príncipe Harry. Esto debido a la renuncia del duque de Sussex a sus responsabilidades reales en el 2020 para mudarse a California con su esposa Meghan Markle. Trump tildó este acto como una traición a la reina Isabel II, calificándolo de imperdonable. Las palabras del expresidente fueron impulsadas por la acusación del grupo conservador Heritage Foundation, donde cuestionaban la estancia de Harry en suelo estadounidense luego de que en el libro de sus memorias confesara el consumo de sustancias ilegales durante su juventud. Sin embargo, representantes legales del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que estas declaraciones, hechas a través de un libro, no constituyen testimonio jurado o prueba. De igual forma, Trump insinuó que el actual presidente Joe Biden le ha otorgado demasiados privilegios al hijo menor del rey Carlos III, privilegios que no están a disposición para otros inmigrantes. Y aunque estos comentarios han generado tensión entre figuras públicas y políticas, el empresario espera desafiar a Biden en las elecciones, apuntando a una posible revancha. Si te gustó este video, dale like y síguenos. Este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló de un alto al fuego entre Israel y Hamas para este fin de semana. Estos comentarios por parte del primer mandatario del país norteamericano se dieron a conocer cuando Biden se encontraba en Van Leeuwen Ice Cream, disfrutando de un helado después de haber concedido una entrevista al reconocido presentador y actor Seth Meyers. Well, I hope by the beginning of the weekend. The end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Las imágenes del presidente Biden comiendo helado mientras habla sobre la delicada situación de Gaza han sido el objeto de diversos comentarios en las redes sociales, ya que algunas personas señalan desinterés por parte de Joe Biden. Por otro lado, el presidente también mencionó su próximo viaje a la frontera con México, donde se reunirá con agentes fronterizos para discutir acerca de la necesidad de una legislación bipartidista. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias. El excampeón de peso completo Mike Tyson encendió el ring al lanzar fuertes críticas hacia Saúl Canelo Álvarez, asegurando que no estaría a la altura de otras leyendas mexicanas del boxeo. Al parecer, Canelo habría rechazado la supuesta oferta millonaria que lo hubiera llevado a enfrentar a David Benavidez, situación que dejó en shock a Tyson, quien no dudó en dar su opinión al respecto. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Canelo rechazó $60 millones para pelear con Benavidez. ¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? Dijo en el podcast Rocket. Recordemos que meses atrás, Benavidez expresó sus ganas de enfrentar a Álvarez y poder demostrar lo preparado que está para lo que sería la pelea de su vida. Yo creo que sí va a pasar, no sé cuándo va a pasar, pero sí va a pasar. Estoy bien enfocado. Este deporte es algo que yo amo. Yo entreno durísimo todos los días y cuando llegue ese momento va a llegar y yo voy a estar 100% listo.
Sin embargo, todo parece indicar que el campeón rechazó la propuesta de enfrentar a su compatriota, hecho que según Mike Tyson mancha el legado de los peleadores mexicanos. No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero. Esto es una vergüenza para el boxeo y para México, comentó Tyson. Por el momento, Canelo no ha dado declaraciones al respecto y su próximo contrincante sigue siendo un misterio. Recuerda darle like y seguirnos. Iván Cantú fue ejecutado este miércoles a las 6:26 de la tarde, hora local, por inyección letal en Huntsville, Texas, luego de que fracasaran todos los intentos de su defensa para frenar el proceso y permitirle demostrar su inocencia con nueva evidencia que no fue presentada en su juicio final. Cantú fue condenado por el asesinato de su primo James Mosqueda, de 27 años, y de la novia de este, Amy Kitchen, de 22 años, ocurrido en Dallas en el año 2000. Sin embargo, desde el comienzo, el caso estuvo lleno de suspicacias, ya que su defensa no presentó testigos, no cuestionó al Estado y no le permitió subir al estrado para contar su lado de la historia. Un proceso para muchos injusto, que terminó con una condena a muerte sustentada principalmente en el testimonio de dos testigos del Estado, la novia de Cantú en ese momento, Amy Butcher, y su hermano Jeff. En sus últimas palabras, Cantú reiteró su inocencia, que había alegado desde hace más de 2 décadas. Me gustaría dirigirme a las familias Kitchens y Mosqueda. Quiero que sepan que nunca maté a James y Amy, y si lo hubiera hecho, si hubiera sabido quién lo hizo, habrían sido los primeros en saber cualquier información que tuviera. En el último año, su madre, Sylvia Cantú, rogó a las cortes y al sistema de justicia en Texas que le permitieran a la nueva defensa de su hijo una ventana para presentar una nueva evidencia colectada durante más de 4 años por un investigador privado, pero fue rechazada. Incluso esta semana la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas, la Corte de Apelaciones Criminales Estatal y la del Quinto Circuito negaron la petición de clemencia para Cantú. La ejecución fue aplazada 2 veces en 2012 y 2023, y su defensa pidió el jueves pasado que se le otorgara una nueva audiencia para el hispano de 50 años, pero la petición fue rechazada. La abogada de Cantú, Jenna Bond, y el productor de podcast, Matt Duff, sostuvieron que habían encontrado nuevas evidencias que echarían abajo el testimonio del principal testigo de la acusación, que ya murió. También señalan que hubo errores por parte de un abogado defensor que representó a Cantú, porque no solicitó pruebas de ADN ni de balística, entre otras, y tampoco llamó a ningún testigo, según la petición citada por el canal NBC. En el argumento final del juicio, el entonces abogado de Cantú admitió la culpabilidad de su cliente en contra de su voluntad, lo que llevó al hispano a interrumpir el juicio y solicitar representarse a sí mismo, pero su petición fue denegada. El caso también atrajo la atención del público y de celebridades como Kim Kardashian, Jane Fonda y Martin Sheen, quienes pidieron que se revisara su caso.